Bien, buenos días a todos nuevamente. Espero que hayan amanecido muy bien. Les voy a pedir un favor bien grande, tratar de mantener el micrófono desactivado y solamente activarlo cuando vayan a hacer alguna intervención. Adicionalmente, me van a copiar el nombrecito de ustedes por el chat o la forma de tomar asistencia el día de hoy, chicos. Bueno, vamos a arrancar entonces con esto. Lo que voy a hacer primero es graficar las tres funciones en el mismo plano, pero olvidándome por un momento de las condiciones que me están dando. Ahorita hablamos de las condiciones. Por el momento no voy a tener en cuenta estas condiciones. Estas condiciones que me están dando aquí no las voy a tener en cuenta por el momento. Ahorita las miramos. Entonces arrancamos con la primera función. Esta primera función, que la voy a graficar en amarillo, dice 1 sobre x, es una función racional. Recuerde que las funciones racionales tienen asíntotas. ¿Dónde va a tener la asíntota? Donde el denominador se haga cero. Entonces acuérdense que nosotros hacíamos denominador igualado a cero, factorizábamos, encontrábamos los valores en los que x se hacía cero. Claro que en este caso está muy sencillo porque aquí esta parte ya está despejada, entonces podemos decir que esta función tendría una asíntota una asíntota vertical en x igual a cero. Ya teniendo eso claro, arrancábamos con la gráfica de la función. Entonces, si esa gráfica tenía una asíntota en cero, una asíntota vertical en cero, entonces la gráfica nos quedaba más o menos así. Acuérdense que las funciones racionales trataban de acercarse mucho a las asíntotas, pero sin tocarlas. Un poquito mejor así. Ahí sí. Esta sería una parte. La otra parte vendría quedando por acá, por este sector. Recuerden que las funciones racionales eran más o menos de ese estilo. Bien, primera función quedó lista. Ahora vamos a graficar esta función con rosadito. Es una parábola, es abierta hacia arriba. Le podíamos encontrar el mínimo, le podíamos encontrar los puntos de cruce, le podíamos encontrar un poco de cosas. Recuerde que para los puntos de cruce, con el eje X, igualábamos la función con 0. Entonces, x a la 2 menos 1 igualábamos con 0. Esto lo podíamos factorizar como una diferencia de cuadrados, donde nos quedaba x menos 1 por x más 1, haciéndolo en forma de diferencia de cuadrados. Y de aquí entonces decíamos que x tenía que ser igual a 1 y también x tenía que ser igual a menos 1. Esos eran los puntos de cruce con el eje x. Ahora, respecto al cruce con el eje y, lo que hacíamos era hacer 0 el valor de x. O sea que y iba a ser igual a 0 elevado al cuadrado menos 1. Y eso nos quedaba simplemente que y era igual a menos 1. Es decir, ese era el punto de cruce con el eje y. Entonces, marcando esos punticos, digamos por aquí, el 1 negativo, el 1 positivo y digamos el cruce con el eje y, que sería menos 1 por aquí. Mira que no estoy haciendo nada distinto a cosas que ya habíamos hecho. O sea que esa parábola vendría quedando más o menos de este estilo, pasando por menos 1 y volviendo a subir, así, más o menos. Muy bien. Y me queda faltando la última gráfica, que la voy a hacer en azulito, que sería la de x, que es una función lineal, es una recta, es creciente. De hecho, la función identidad, entonces sería una recta, es más. Lo voy a hacer con esto, para que quede bien derechito. Vendría siendo más o menos así, de este estilo. Bien, estas serían las tres gráficas de las tres funciones.
Ahora bien, resulta que yo no las puedo graficar completas porque aquí me dieron a mí unas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Pues hombre, la condición para la primera función era que x tenía que ser menor que 0. Es decir, tenía que estar solamente la porción de gráfica que venía desde menos infinito hasta el 0. Entonces yo vengo y observo aquí, me voy a fijar solo en lo amarillo, que corresponde a la gráfica de 1 sobre x, solo en lo amarillo. Y entonces me doy cuenta que tengo dos porciones de gráfica. Una que viene desde menos infinito, desde por acá muy atrás, hasta el 0, acercándose mucho al 0, pero sin ser 0. Esta me sirve. Pero tenemos otra porción de gráfica por acá que viene desde 0 hasta más infinito. Esta ya no me sirve. ¿Por qué? Porque esta sería para todos los valores de x mayores que 0. Y aquí me están diciendo que deben de ser menores. O sea que esta porción de gráfica que yo tengo aquí no la puedo considerar. Por eso me quedaría solamente esta porción en colorcito amarillo. Hablando de la función racional. ¿Dudas en lo que acabo de mencionar? ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, continuamos entonces. Vamos para la siguiente gráfica. Esta gráfica, que es la gráfica de la parábola, que es la que tenemos en rosadito, esta función vendría desde menos infinito, desde muy atrás, porque estaría por ahí muy arriba, pero vendría desde menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué lo sé? Porque las funciones cuadráticas tienen dominio en todos los reales. Pero de toda esta porción de gráfica que tengo, solamente me sirven los valores que estén mayores que 0, pero menores que 3. Mayores que 0, pero menores que 3. Mayores que 0. Bueno, aquí está el x igual a 0. O sea que arrancaría desde este punto que estoy señalando aquí. Hacia la derecha, porque iríamos desde 0 hasta 3. Iríamos desde 0 hasta 3. Perdón, vuelvo y borro esto aquí. Desde 0 hasta 3. O sea que esta gráfica no me sirve completa. O sea que vendría siendo solamente la porción que arranca desde acá, pasa por 1 y sigue subiendo. Ahora, quiero ser claro en esto. Aquí dice 0 menor o igual que x, entonces aquí la bolita iría llena. Mientras que en 3, supongamos que el 3 está por aquí, voy a suponer que el 3 está aquí, como dice que x tiene que ser menor que 3, entonces aquí la bolita iría vacía. Sería esta porción de recta, de parábola. ¿Dudas hasta el momento? Si alguien tiene alguna duda, bien puede habilitar el micrófono. Bien, y vamos ahora para la recta de x, donde dice que solamente podemos graficar esta recta para los valores que son mayores o iguales a 3, es decir, desde 3 hacia más infinito. Entonces, de toda esta recta que tengo azul, pues no me va a servir toda, solamente cierta porción, que vendría siendo desde 3 hacia más infinito. Es decir, vendría siendo algo más o menos como lo siguiente. Así. Con una condición. Que en 3, aquí la bolita, tendría que ir llena porque dice mayor o igual. Entonces podemos incluir el 3 aquí. Y esto iría hasta más infinito. Ahora, ¿cómo sé yo cuál es el valor que toma la función cuando la evalúo, por ejemplo, en 3 o cuando la evalúo, por ejemplo, en valores cercanos a 3, pero no siendo 3? Entonces, si yo evalúo esta función aquí en 3, justamente,
pues como es la función identidad, vuelve y me va a dar 3. O sea que esta azulita llegaría a una altura de 3 unidades. Pero si le evalúo en valores que estén menores que 3, me tocaría coger esta sección de parábola. Evaluándola en 3 justamente, tendríamos 3 elevado al cuadrado menos 1. Es decir, 3 elevado a la 2, que es 9, menos 1. Que eso nos daría como resultado 8. Es decir, que esta parábola, esta sección de parábola, cuando yo intento evaluarla en 3, porque no la puedo evaluar en 3 justamente, pero cuando intento evaluarla en 3, ella intenta llegar a una altura de 8 unidades. Y ahí terminaría con la gráfica de esta función, que es una función por partes. ¿Alguna duda? Bueno, voy a hacer esta misma gráfica, pero entonces ya utilizando un software que me ayude con ella. Y para eso vamos a utilizar GeoGebra. Aquí voy a meter las 3 funciones. Las 3 funciones que nosotros acabamos de decir fue 1 sobre x, que fue la primera función. Mire que sucede justamente lo que yo les estaba mostrando ahora. Es una función racional, tiene una asíntota en todo el eje y, cuando x es 0, tiene una porción por aquí, por debajo del eje x y otra porción por encima. La otra función era x al cuadrado menos 1, que es una parábola abierta hacia arriba, pasando por los puntos menos 1 y 1, y como punto mínimo en y igual menos 1. Y la tercera y última gráfica era x, perdón, era x, que es una recta que es creciente, ¿cierto? Que es una función identidad. Ahora bien, ¿cómo hace uno en GeoGebra para ponerle las condiciones que tenemos aquí? Por ejemplo, en este primer caso, que hablamos de si x es menor que 0 para la función racional. Pues muy sencillo. Vengo acá para la función que acabamos de apuntar, escribo una comita, abro un paréntesis y escribimos la función, que era para valores menores que 0. Y cierro el paréntesis. Aquí entonces le estoy diciendo a GeoGebra, grafíqueme esta función 1 sobre x, que es toda esta completa, pero solamente tome la porción que va hasta los valores menores que 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo hunda el Enter, esta porción de gráfica se va a perder. ¿Por qué? Porque solamente me va a graficar para x menores que 0, es decir, hasta antes de llegar al 0. Lo que esté después del 0 no me lo grafica. Y observen que se desaparece la porción de gráfica que teníamos acá. La siguiente condición era que teníamos la parábola x a la 2 menos 1 para valores entre 0 y 3. Lo voy a escribir así tal cual. 0 menor o igual que 3 y menor que 3. Entonces aquí, nuevamente, para valores que estén entre 0, incluyendo el 0, por eso pongo menor o igual, pero menores que 3. Entonces, ¿qué va a pasar con la parábola? Que se va a perder la porción que esté antes del 0 y los que estén después del 3. Entonces va a correr esto, bueno, dame enter aquí y lo va a correr un poquito para acá. Muy bien. Mire la porción de gráfica y mire justamente lo que les decía ahora. Intenta llegar hasta 8. Solo que GeoGebra no me pinta las bolitas como llenas o vacías, así como lo hemos hecho nosotros. Pero observe que la función, cuando yo intento evaluarla en 3, que 3 es un valor que está aquí entre 2 y 4, ella llega hasta 8. Bien. Y la última función, que sería la porción de recta, que según lo que dice aquí, sería para valores mayores o iguales que 3.
x mayor o igual que 3. Entonces escribimos aquí x, perdón, se me olvidó el paréntesis, x mayor o igual que 3. Cierro el paréntesis y entonces lo que va a pasar con la recta es que se me va a desaparecer toda la porción de recta que esté antes del 3. Es decir, de aquí para abajo todo se pierde, de aquí para arriba todo se conserva. Y ahí está la gráfica de la función por partes que teníamos propuesta para el día de hoy. ¿Alguna duda, muchachos? No sé. Muchas gracias, Isa. Bueno, hablemos ¿Sabes de... cómo se pone, sabes cómo se pone ese mayor o igual en GeoGebra? usted escribe primero el mayor y después escribe el igual, así seguiditos, junticos. Entonces, cuando yo escribo mayor o igual, el sistema inmediatamente coge el símbolo mayor o igual. Listo. Listo, bien. Vamos a hablar del dominio de esta función. ¿Cuál será el dominio de esta función? Pues entonces, muy sencillo. En esta primera parte, en la gráfica azul, tenemos un dominio que viene, voy a escribir aquí mismo en GeoGebra, desde, perdón, con paréntesis, desde menos infinito hasta el cero. En la parte azul, en esta parte de la sección azul, podemos incluir el cero. ¿Sí o no? No, Sebas. Muy bien, no lo podemos incluir. Porque acuérdense que esta función azul nace de una función racional que tiene una asíntota justamente en el cero. Entonces no lo podemos incluir. Bien. Unido, eso va unido con el intervalo de la gráfica de esta función, que iría desde el 0 hasta el 3, que es donde termina. En esta función, según pues lo que me está diciendo aquí el dominio, como dice menor o igual, pues que el 0 debe ser menor o igual que x, entonces sí podemos incluir el 0 y llegaríamos hasta el 3, pero sin incluir el 3. Por eso iría abierto perdón, cerrado en 0 y abierto en 3. Bueno, aquí no me deja poner los paréntesis y los corchetes de manera distinta, pero sería así. Voy a escribir aquí mejor. Voy a devolver para acá, que aquí sí me deja. Entonces íbamos con paréntesis, menos infinito, coma, 0. Cierra el paréntesis. Unido con el intervalo que va desde 0 hasta 3, sin poder tomar el 3. Recuérdense que aquí decía menor que 3, no podía tomar el 3. Unido con el otro intervalo solución que sería para los x mayores o iguales que 3. Si son x mayores o iguales que 3, quiere decir que podemos incluir el 3 y nos iríamos hasta más infinito. Muy bien, ahora sí. En este primer intervalo no puedo meter el 0, pero aquí sí. Y en este segundo intervalo no puedo incluir el 3, pero aquí sí. Entonces viene la pregunta que quiero que ustedes me contesten. ¿De dónde a dónde va ese dominio? De menos infinito a más infinito. Desde menos infinito hasta más infinito. O dicho de otra manera, serían todos los reales. Serían básicamente todos los reales. ¿Por qué? Porque vengo desde menos infinito, tengo un salto en 0 aquí, donde no puedo incluir el 0, pero aquí sí me lo tomo. Entonces, el 0 aquí está excluido, pero aquí me lo incluyen. Entonces, el 0 aparece en el dominio. Y el 3, que aquí me lo excluye, en el siguiente intervalo me lo incluyen también. Entonces, el 3, que aparentemente no lo podía tomar, resulta que en el siguiente intervalo sí lo puedo tomar.
Pero los puntos críticos que son el 0 y el 3, pues ya los analizamos y ya nos dimos cuenta que sí los podíamos tomar. Los demás valores no tienen ningún problema. Entonces ahí es donde podemos decir que el dominio de toda esta función, que es una función definida por partes, son todos los reales. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos? Dime, Sí, dime. que, pues yo entiendo que el dominio sean todos los reales, ¿cierto? Sí. Entiendo el porqué. Pero gráficamente no se supone que el dominio sean todos los reales porque pues las no hay pues o sea no hay como una actividad y no hay un espacio entre la gráfica y la línea. Un espacio entre la gráfica, ¿cuál? Por ejemplo, o sea, la gráfica amarilla y el eje Y o X, pues, cualquiera de Ajá, los dos, hay sí. un espacio entre ellas. Aquí, este espaciecito que estoy señalando, digamos, Sí, ese espacio. este espacio. Bueno, mira lo que sucede con esto. Resulta que básicamente nosotros podemos afirmar que cuando tú tienes, por ejemplo, 0.9999999, muchos nueves, infinitos nueves, eso es igual a 1. Es decir, esto llevándolo a este caso en particular, estaríamos diciendo que este valor, bueno, esa gráfica se está acercando por el lado de la izquierda del cero, o sea, sería negativo, sería menos 0.0000, muchos ceros, punto 1, que eso sería básicamente decir que es igual a 0. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se acerca tanto a 0 que llega hasta el último valor, digamos, de 0, antecitos del 0, donde ya la cifra que sigue irremediablemente va a ser 0. Es decir, como si no existiera ya un espacio donde meter otro valor que esté entre esta línea de la gráfica amarilla y el eje Y. Entonces, por eso podemos afirmar que son todos los reales. Entre otras cosas, porque usted me puede decir, profe, pero es que aquí esto se acerca mucho, pero igual va a quedar siempre un espacio. Pues sí, eso es cierto. Pero esto se acerca tanto hasta qué punto. Es decir, va a llegar un momento en el que irremediablemente no va a caber o no va a quedar ningún espacio entre esta línea amarilla y la línea negra. Entonces ahí es donde se genera la continuidad de todo ese dominio. No sé si me está haciendo entender. Sí, sí, se va. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Y es actividad evaluativa, porque la voy a calificar. Aquí hay una función que se las voy a mandar a ustedes al grupo, es esta 6. La estoy señalando aquí. Permítanme, yo desaparezco aquí unas cositas que me impiden hacer algo. Perdón, sería así. Esta, la función 6, con literal A y B. Y se las voy a mandar al grupo. Esta función es una función por partes. La van a graficar y para efectos de inmediatez les agradezco que me lo manden al WhatsApp. Se supone que la clase de nosotros iría hasta las 9:15. Es decir, que tienen 45 minutos para realizar esta gráfica. Porque aquí dice trace la gráfica y hacer la evaluación. Evaluar la función en -2, evaluar la función en 1 y decir cuánto nos da como resultado. Se la va a mandar ya mismo. Y entonces, hasta las 9:15 recibo esta gráfica de esta función junto con sus evaluaciones. Para la señorita María Alejandra que no tiene WhatsApp, bueno, bien, ahí me lo envía al correo.
Listo. ¿Dudas, muchachos? Ok. Eh, Muchas gracias a todos por asistir. Los últimos que entraron, que creo que fue Juan Esteban Pérez. Ah, no, ya me apuntó el nombre. Bueno, el que falte por apuntar el nombrecito ahí, por favor, en el chat me lo apunta para entonces yo tenerlo en cuenta en la asistencia. Listo. Y de antemano, muchas gracias. Iván, Hola. Ah, fue Juan José Porras. Ok. Bueno, chicos, muchas gracias a todos entonces. Y que tengan un feliz día. No se les olvide enviarme la actividad. Listo. Chao a todos. Entonces, Chao, chao.